¿Por qué es tan terrible el servicio de Transmilenio? Pues fácil, porque no es suficiente para una ciudad tan grande y tan poblada como Bogotá. No, el problema más grave de Transmilenio es que tiene un diseño de rutas demasiado complicado. ¿Muy difícil de creer? Bueno, hablemos sobre por qué no funciona Transmilenio. Un video basado en la propuesta y la investigación de Guillermo Ramírez. Es verdad que Bogotá necesita una infraestructura mejor, no vamos a negar eso. Sin embargo, esta observación es básicamente inútil o por lo menos muy desalentadora. Quiere decir que deberíamos paralizar la ciudad durante unos 50 años, o sea 70, porque acá las obras nunca se entregan a tiempo, para que nuestros nietos no tengan el mismo problema que nosotros. La complejidad de las rutas, en cambio, es algo que podemos solucionar ya mismo y es un problema mucho más importante de lo que parece. Involucra la congestión en las estaciones, el precio de los pasajes y, en general, la ineficiencia de este sistema. Pero para entender esto, primero hay que responder la pregunta básica. ¿Por qué se diseñaron más de 100 rutas distintas? Y la respuesta, obviamente, es velocidad. Un bus que no para en todas las estaciones es un bus que llega más rápido a su destino. Dos buses que no paran en todas las estaciones también llegan más rápido a su destino. El problema es que esta fórmula no se puede repetir así como así porque hay un punto de saturación en el que los buses comienzan a estorbarse. Por insistir tercamente en la misma idea, el sistema ahora sufre de varias consecuencias. La primera es que los vehículos se comportan de forma caótica e impredecible. Además de que casi todos entran y salen del carril supuestamente rápido, todos frenan y aceleran de acuerdo a un patrón diferente. Eso quiere decir que la probabilidad de que dos o más buses lleguen al mismo tiempo a una estación y se formen trancones va a ser mayor, no porque haya más buses, sino porque están más descoordinados. La segunda es que, entre más rutas hay, menos son los buses que le sirven específicamente a cada viajero, porque el resto de la flota está ocupada cubriendo otras rutas. Todos hemos visto cómo pasan buses de largo, muchos con cupo y viajando en la dirección correcta, antes de que pare el que sí nos va a recoger. Para colmo, aunque al mismo usuario le puedan servir distintas rutas, estas paran en vagones diferentes, o sea que nos toca elegir a ciegas y contar con que la suerte esté de nuestro lado. Finalmente, la tercera consecuencia es que tiende a haber muy pocos buses con las 160 personas que deberían transportar. O llevan 200 personas y todos adentro se quieren morir, o llevan muchas menos y el sistema resulta más costoso de mantener. Este problema nace de la dificultad de reducir a un número limitado de rutas los planes de viaje de 2 millones de personas. Sobre este tema vamos a volver más adelante, pero el punto es que los operadores tienen un problema matemático enorme en sus manos y comprensiblemente cometen errores. Esos errores se traducen en rutas inútiles que pasan muy seguido, rutas útiles que no pasan nunca o recorridos que implican transbordos ilógicos, lo que a su vez quiere decir precios más altos y mayor tiempo de espera en las estaciones. Al ver que los buses viven atascados, es natural que nos parezca que necesitamos más espacio para meter más buses, pero lo cierto es que son las rutas las que no los dejan funcionar. Entonces, ¿cómo debería funcionar el sistema para que no pasen estas cosas? Pues a ver, hagamos una lista de los objetivos. Queremos viajar como pasajeros, no como sardinas. Queremos una experiencia civilizada de transporte sin temer una estampida cada vez que se abren las puertas. Queremos satisfacer la demanda de pasajeros. Queremos que los precios sean bajos, pero que el sistema sea económicamente viable. Y queremos que el recorrido de todos sea rápido. ¿Nos falta algo? Así, sería bueno que los mapas fueran fáciles de entender. Todas estas cosas apuntan hacia la necesidad de un diseño mucho más eficiente. Y se puede. Veamos cómo sería. Esto es un mapa con las estaciones más importantes de Transmilenio. Lo primero que tenemos que tener claro es que cerca del 70% de la flota debería ser rutas corrientes para evitar los problemas que ya mencionamos. Lo segundo es que la clave está en conectar los extremos de la ciudad con el corazón. Esto se debe a que Bogotá, como muchas otras ciudades, se comporta como un sistema cardiovascular. Por las mañanas ocurre la diástole, o sea, la gente se desplaza de la periferia al corazón de la ciudad. Y por las tardes ocurre la sístole, o sea, la gente se desplaza del corazón a la periferia. Entonces, hablemos de rutas. Resulta que basta con que haya dos rutas corrientes que conectan a cada portal con el corazón de la ciudad para que cualquier destino sea accesible desde cualquier origen con máximo un transbordo, y el transbordo sería para el caso de los viajes menos frecuentes. Por decir cualquier cosa, para ir desde Ciudad Jardín hasta Mundo Aventura habría que hacer un transbordo, pero esto pasa porque es imposible diseñar una ruta que le sirva específicamente a cada viajero. ¿Y por qué solo dos rutas por portal? ¿Por qué no 3 o 4? En parte porque entre menos rutas haya, más nos acercamos al ideal de que cualquier bus le sirva a cualquier persona. Pero en parte también porque las estaciones con menos capacidad solo tienen 2 vagones en los que la gente puede esperar, y cuando las filas se mezclan aparece la congestión. La gracia de este cambio es que podemos sincronizar la flota como si fuera una cadena de bicicleta y aumentar la frecuencia de los buses sin que se estorben entre sí. Pero esa no es la única razón. En un sistema lineal como Transmilenio, no debería ocurrir que unos buses viajen mucho más llenos que otros, tal como en un tren no pasa que un vagón esté mucho más lleno que los demás.
En este momento, por culpa de la estructura de las rutas, el sistema obliga a los pasajeros a meterse a la fuerza al primer bus que les sirva, porque el siguiente llega después de muchos otros que pasan de largo. Eso es tan absurdo como embutir a mucha gente en la misma sección de una puerta giratoria. Imaginémonos un ejemplo extremo para que el problema sea más fácil de entender. Supongan que mañana solo hubiera una ruta que los pasajeros necesitan. Todos los buses haciendo rutas diferentes irían vacíos y los buses de esta ruta no darían abasto para transportar a los usuarios del sistema. Pues bien, este escenario se repite todos los días, nunca de forma tan dramática, pero los desbalances entre oferta y demanda se van sumando hasta convertirse en congestión general. En vez de jugar al rompecabezas con rutas que se entrecruzan y asumir una responsabilidad que no les corresponde, los operadores deberían preocuparse únicamente por poner más o menos buses en la cadena dependiendo de la demanda. ¿Y entonces qué del segundo carril? Sin duda tenemos que aprovecharlo, pero debemos tener cuidado de no dañar la sincronización entre todos los buses que recorren las vías de Transmilenio. Lo que debemos hacer para lograr esto es reducir el número de rutas expreso y el número de paradas que hace cada una de esas rutas. Acá vemos cómo podría ser ese nuevo diseño. Habría 2 rutas expresos saliendo de cada portal y ninguna de esas habría más de 8 paradas. Queremos que los buses expresos sean rápidos, que no estorben y que se detengan solo en las estaciones que tienen la capacidad para recibirlos. ¿Habría que hacer transbordos? Sí, pero en el peor de los casos, solo uno. El punto es que los 2 carriles pueden fluir en sincronía si el carril interno se utiliza para mover a la mayoría de la gente y el carril externo se utiliza para recorrer largas distancias o para atender puntos críticos en la línea. Como en este caso, ese bus que ven ahí acaba de recorrer toda la línea vacío para llegar rápidamente a un punto que estaba muy congestionado. 160 personas se acaban de subir y el problema ya no es tan grave como antes. Pensemos un momento en cómo sería la nomenclatura de este diseño. En lugar de tener decenas de rutas que cambian dependiendo del día y la hora, tendríamos siempre las mismas rutas y sería la frecuencia la que se ajustaría. Menor durante las horas valle y mayor durante las horas pico. Así de simple. No hay que subestimar lo mucho que importa contar con un sistema que se pueda entender sin rascarse la cabeza. Sobre todo cuando estamos hablando de un sistema que